Admite en una carta enviada hace pocos días el doctor Ceballos que fue un error haber invitado a personas que no formaban parte de las prioritarias para la fase 0 de vacunación. ¿Ese error puede inducir a cometer un delito? Doctor Encalada, buenos días, bienvenido, le pregunto. Muy buenos días, Alexis, buenos días, Licenia. Un gusto estar acá, un saludo a todos sus radioescuchas. Sí, en efecto, el ex ministro Ceballos publicó esta carta en la cual lo que hace básicamente es, digamos, pedir disculpas por el malestar que se ha generado en la ciudadanía. Yo lo defiendo al ex ministro Ceballos frente a una investigación que se da en Fiscalía, y yo no soy quien para defender si el proceso estuvo bien o mal. De hecho, yo fui crítico de algunos de estas vacunas que se dieron en los meses anteriores, y lo que yo defiendo es ante esta investigación de Fiscalía, porque hay unas denuncias que pretenden llevarlo a la cárcel al exministro. Esto a mí me parece una absoluta desproporción, porque no veo por dónde el saltarse la fila de algunas personas, de unas pocas personas, pueda significar que esto se constituye en un delito de tráfico de influencias, que es lo que están investigando, sin que esto signifique que se esté defendiendo o diciendo que está bien aquello que ocurrió, porque la tesis, digamos, de defensa, de manera genérica quizás, es que no todos los actos inmorales o no todos los actos no políticamente correctos o no todos los actos ni siquiera ilegales son delitos. Los delitos son las cosas más graves que ocurren en la sociedad, y que en todo Estado democrático el último recurso que se utiliza para solucionar los conflictos es el derecho penal o la cárcel. Doctora Encalada, buenos días, le saluda Licenia, gracias por acompañarnos. El hecho de que el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, haya dispuesto primero la vacunación de su madre y de su suegra entre los familiares que se conoce que se vacunó, así como de amigos cercanos al círculo de gobierno, sin que les tocase en esa fase, porque se supone que era primero el personal de primera línea. No estoy diciendo con esto que ellos no tengan derecho a la vacuna, porque la vacuna es un derecho de todos. Si no es un delito, entonces, ¿qué es? Claro, lo que pasa es que la ciudadanía generalmente cree que cualquier error tiene que pagarse con la cárcel, ¿no es cierto? Yo insisto, la Constitución de la República del Ecuador, como cualquier Estado democrático republicano, establece que el último recurso a utilizarse es la vía penal, ¿no es cierto? Hay muchas otras vías para solucionar los conflictos, no es que solo haya la sanción penal. Hoy mismo están adelantando un juicio político, y entiendo que esa es la responsabilidad que tiene el exministro Ceballos. Sin embargo, yo le voy a contestar alguno de sus preocupaciones. La parte más fácil de defender es la parte de la madre y de la suegra. ¿Por qué? Porque en la fase 0, en la fase piloto, estaba previsto que se vacunen a personal sanitario de primera línea y adultos mayores que están en centros geriátricos públicos y privados. La madre y la suegra estaban en el mismo centro geriátrico, en un centro geriátrico de carácter privado. Entonces ellas se iban a vacunar necesariamente en fase 0. Luego se refiere a amigos del gobierno. Bueno, sí, entiendo que se vacunaron personas que no debían estar. Todos ellos, adultos mayores, en el caso de los periodistas, insisto, no es que esté bien, pero digo, sí cumplen al menos con la previsión, y que tampoco en todos los casos corresponde a una decisión del ministro. Hay una mesa técnica que establece cómo vacunar, y es a ellos también a quien se les tiene que preguntar. El ministro participó de una toma de decisión, por ejemplo, al invitar a los ministros mayores de 60 años, yo creo que está bien, finalmente es garantizar de alguna forma la poca institucionalidad que tenemos. Se invitó también a los rectores de las universidades. A mí me parece que eso estuvo muy mal, pero eso es lo que ellos creyeron que era adecuado en ese momento. Pero que eso signifique que sea un delito, hay una diferencia enorme. ¿Por qué razón? Usted mismo lo dice, Licenia, porque la vacuna es un derecho universal. Es un derecho universal y gratuito. Todos tenemos derecho. Entonces no es que alguien ha emitido una resolución para perjudicar a otro y favorecer a un tercero sobre un derecho que no le correspondía. Estamos de acuerdo, doctor Encalada, en el principio de que la vacunación es un derecho universal y de que no debe haber ningún tipo de discriminación. El problema que yo encuentro, y que me parece que sí es sumamente grave, es que en esa primera etapa y en esa primera fase, que es la denominada fase 0, llegaron apenas 8,002, y en un país en donde el incremento de casos de COVID va en permanente aumento, lo fundamental era incluso vacunar antes que a las personas de la tercera edad, al personal sanitario. Y después de ellos, sí, a las personas de la tercera edad. Pero de ahí a los TikTokers, ¿cómo llegamos? Bueno, ahí sí también me la vuelve a poner fácil, porque los TikTokers no tienen nada que ver con el ministro. De hecho, ellos se vacunaron después de que el ministro ya salió.
Y además el procedimiento que se sigue para el proceso de vacunación es que desde el Ministerio de Salud se establecen unas directrices o unos lineamientos que es el plan de vacunación. Estos lineamientos se dice, bueno, estos perfiles son los que se tienen que llenar o estos perfiles son los que se tienen que cumplir para acceder a esta primera fase de vacunación o a la fase 0, fase 1, etcétera. Se envían a las coordinaciones zonales, a los hospitales públicos y privados, y son ellos los que en base a esas directrices dicen, ok, este listado se van a vacunar. En el caso de los TikTokers, un gerente de un hospital de Guayaquil, ya cuando estaba fuera el ministro Ceballos, un gerente de un hospital de Guayaquil mete a su hijo, que resulta que es un TikToker famoso, no sé qué. ¿Cómo se puede tener control sobre eso? El problema es que también, aquí, sin dejar de reconocer los errores, y lo podemos seguir conversando, pero en esos casos, por ejemplo, que se envía, se desconcentra la decisión de incorporación con lineamientos, pero la gente aprovecha y es un país de la zapada. O sea, acá cualquiera encuentra un espacio y se cola y se mete, así como lo vemos todos los días en la fila, en la calle, en el semáforo, etcétera, etcétera. Pero sobre eso, ¿qué poder de decisión puede tener el ministro Ceballos, el exministro Ceballos? Alexis. Doctora Encalada, el ministro, sí. Perdón que le interrumpa aquí porque sí quiero puntualizar esta parte, el ministro Ceballos o cualquier ministro de salud no controla a los coordinadores zonales, no controla a los gerentes de los hospitales, no controla la mesa técnica, no tiene conocimiento de lo que sus subalternos hacen. Claro que tiene un poder de control sobre unas personas, pero imagínense lo que sería que la primera autoridad de cualquier entidad tenga responsabilidad sobre cualquier cosa que pasa en los niveles jerárquicos más bajos. Y sobre todo hablando de responsabilidad penal, la responsabilidad penal es personal. Nadie puede responder por los actos de otra persona siempre que no haya tenido una participación, ya sea de acción o omisión, pero de carácter dolosa. Es decir, una participación en ese hecho. En ese caso decir que no son, bueno, llegaron primero 8,000, pero la fase 0 tuvo 36,000 vacunas. Sí, se vacunaron a 36,000 personas en la fase 0. Yo por eso sí creo, sin dejar de reconocer que la ciudadanía tiene razón en ponerse, digamos, en tener esta actitud de haberlo convertido en enemigo público al exministro Ceballos, pero vamos, son 36,000 vacunas y se está cuestionando, no sé, unos 20 serán las que se le cuestionan al ministro Ceballos. Yo sí creo que hay que poner también las cosas en justa proporción, pero más allá de eso, mi defensa es ante la Fiscalía. Ahora, uno de los argumentos para tratar de justificar esa inclusión de estas personas, sobre todo en lo que tiene que ver con los amigos y amigos ocasionales, como trató de justificar un radiodifusor guayaquileño que parece que es muy cercano y muy amigo a Lenín Moreno y al exministro Ceballos. Decían, era como para dar confianza, o sea, si alguien con la credibilidad que se supone tienen Oquendo, Rosero y otros periodistas o gente de la opinión pública, etcétera, se someten a esta fase de vacunación, vamos a ganar legitimidad con la gente. Pero el problema es que ustedes, bueno, no ustedes, sino el gobierno, mantuvieron... Gracias, por favor. Sí, hago esa distinción, perdón. Muy importante. Hago esa precisión, doctor. El problema es que el gobierno mantuvo bajo 7 llaves pues la lista, y esto se empieza a conocer por filtraciones. Entonces, ¿de qué proceso de confianza que hablan? O sea, eso no entiendo, no me cuadra. Alexis, usted utilizó la palabra 7 llaves. 7 secretarios de comunicación han pasado por este gobierno. Eso nos denota que no ha habido una política de comunicación adecuada. El problema de este gobierno en muchos de los casos como en este, fue la falta de comunicación. Y entonces hay que ver que, claro, cuando se los invitó, por ejemplo, a los rectores de las universidades, es evidente que lo que querían era dar confianza a la ciudadanía en el proceso de vacunación. Quizás el momento fue inadecuado. Cuando se vacunaron estos periodistas, que, insisto, no fue una decisión autónoma del ministro Ceballos, sino que fue la mesa técnica quien tomó esta decisión, entiendo que también era la misma intención. ¿Quiénes conformaban esa mesa técnica, doctor? No hicieron de manera adecuada. ¿Quiénes conformaban esa mesa técnica? En la mesa técnica hay subsecretarios, viceministro, el viceministro que después fue ministro, el viceministro Farfán, hay varias personas, es una mesa ampliada que finalmente es la que decide. Esa decisión de incorporar a Oquendo, a Rosero, a Rodrigo Paz, a Durán Barba, a Vetter, a Larreategui y a todos los otros panas, no salió directamente de Carondelet, porque esa fue la acusación que hizo el otro día uno de los periodistas del portal digital que denunció este hecho, que la decisión de vacunar a los panas salió de Carondelet. Además de eso lo reconoció también el abogado del señor Rosero, Alexis. Sí, lo primero que me parece importante resaltar es que no hay una lista VIP, sino no es que en algún lugar se dictaron unos nombres y se anotaron y dijeron,
estos son los goals, estos son los dips. Eso no existe. Lo que hay es una construcción comunicacional sobre estos hechos. Todas estas personas que usted ha mencionado vienen de diferentes lugares y diferentes procesos de vacunación. Por ejemplo, los rectores de las universidades fue una invitación adoptada desde, digamos, el ministro de Salud, y yo entiendo con el Carondelet. O sea, no es que se le ocurrió a él solito, sino dijeron, bueno, vamos a brindar confianza, invitemos a los rectores, que me parece una pésima idea, sobre todo porque no habían las suficientes vacunas en ese momento. La gran mayoría se negaron, por ahí unos se vacunaron, y eso no lo comunicaron de manera adecuada. Los ministros de Estado, eso entiendo que fue una decisión de Carondelet, desde Carondelet. Los periodistas, estos se vacunaron a partir de la mesa técnica, es decir, en diferentes lugares. Los tiktokers se vacunaron por una zapada en uno de los hospitales. Los rotarios de Guayaquil también fue una cosa, yo creo que absolutamente arbitraria, y además después de la salida del exministro Ceballos. Entonces, los señores estos que se acaba de mencionar, Béter, Durán Barba, relacionados con el centro geriátrico o con personas familiares de los centros geriátricos. No digo que esté bien, yo lo único que le estoy diciendo es que todas estas decisiones vienen desde diferentes lugares y no necesariamente desde que el ministro ha hecho una lista y haya dicho, bueno, estos son mis amigos, ya estos los vacuno. Eso no ha ocurrido. Doctora Encalada, ¿en qué medida le ayuda o le perjudica declaraciones al señor Ceballos? Me refiero las declaraciones del presidente de la República en el sentido de que el plan de vacunación estaba solo en la cabeza del ministro Ceballos. Y al día siguiente decir que sí hubo un plan de vacunación, pero que no estaba bien realizado. Y por último, que el ministro Ceballos pudo haber cometido errores, pero que puso la cara en un momento muy difícil de la crisis sanitaria. Se están llevando a cabo una serie de versiones en la Fiscalía. Personas han sido convocadas para este proceso, entre ellas varios ministros, la esposa del presidente de la República, de las que han rendido hasta el momento. ¿Qué información le ayuda o le perjudica al ministro Ceballos? A ver, de la investigación que lleva adelante Fiscalía, a mí realmente no me preocupa mucho lo que pueda salir, porque lo que se cuestiona es lo que es público, ¿no es cierto? Que unas personas se hayan vacunado cuando probablemente, o cuando no estaban todavía, o no pertenecían a la fase 0, y hayan sido parte de una invitación. Eso es lo que se cuestiona. Más allá de eso, ¿qué puede haber? A mí, yo por eso digo, si estamos atentos a lo que pasa en Fiscalía, los hechos más allá de aquello no van a variar. Y luego, hablando sobre el plan de vacunación, desafortunadas las declaraciones del presidente Moreno. Ventajosamente se retractó el día de ayer, pero cuando anteayer dijo que el plan solo estaba en la cabeza del ministro Ceballos, fue un harakiri, porque finalmente él ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo él entonces cuando el país estaba enfrentando lo más importante que hemos enfrentado en nuestra era? Digamos, probablemente estaba viendo Masterchef, doctor. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Entonces, claro, él se da cuenta y dice, si yo no estaba frente a eso, mejor y se retracta al otro día. Yo entiendo que esto le dolió mucho al exministro saber que el presidente le da la espalda, digamos, una actitud tan desleal como aquella, y lo cierto es que sí hubo plan de vacunación, pues. Obvio que hubo plan de vacunación, que está bien o mal, no me corresponde a mí defenderlo porque ni siquiera tengo los elementos, yo no soy médico como para saber si estuvo bien o mal. Lo cierto es que sí existió y la Fiscalía cuenta con el plan de vacunación, que no hubo uno, hubieron varias versiones que se ha ido modificando y actualizando en función de la información. Luego viene el nuevo ministro y dice, en 3 días lo hemos elaborado. Pucha, genio, el tipo era que ayude antes. Pues. Seguramente lo que hizo fue borrarlo al plan de vacunación actual, volverlo a colocar, cambiarle unas líneas y decir que es el nuevo plan de vacunación. Pero ese plan existe y está en la Fiscalía General del Estado. Cuando usted menciona el tema de la deslealtad de la que se dio cuenta el exministro Ceballos, me parece que el exministro nunca se dio cuenta de ministro de quién era. ¿Por qué se fue Ceballos del país, doctor Encalada? Si nada debe, me imagino que no debe temer absolutamente nada. Y si la justicia, como lo ha dicho el propio presidente Moreno, ministros o exministros como Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo y muchos otros de los aliados de Moreno, la justicia en el país es independiente, es una justicia proba, es una justicia eficiente, está además la fiscal que ha sido condecorada por los Estados Unidos. ¿Por qué se va? Bueno, esa es otra conversación. La función judicial no es independiente porque la estructura orgánica del Poder Judicial no le da para ser independiente. Esa es una discusión de carácter técnico que se resuelve a través de una reforma constitucional. Pero bueno, esa es otra conversación. Pero el Poder Judicial no es independiente en nuestro país, no lo ha sido nunca, y cada vez peor en realidad. Pero él se fue porque hay que entender que él es ciudadano norteamericano, para empezar. Él es ciudadano norteamericano. Sus hijos, él vivió muchos años en los Estados Unidos
y sus hijos viven en los Estados Unidos. Él, cuando se encuentra, digamos, se convierte en enemigo público, decide renunciar y entiendo que después de haber enfrentado la pandemia en los momentos más difíciles, él decide, ¿no es cierto?, tomarse un respiro e irse. Él no tiene ninguna restricción de carácter legal, no es que él tenga una medida cautelar de restricción de salida del país ni nada. Él puede entrar, salir del país todo el tiempo, y lo que está haciendo es compareciendo ante los llamados por vía telemática, así como hacemos esta conversación por vía telemática, él también la está haciendo ante los llamados de la Fiscalía. Pero más allá de ello, me ha contratado a mí para que lo defienda frente a esta investigación que lleva la Fiscalía, y eso quiere decir que está dando la cara. Doctora Encalada, si el exministro tiene su conciencia tranquila, te dice que él no ha cometido ningún delito más allá de posibles errores administrativos, ¿por qué no entregó entonces la lista de las personas que se fueron vacunadas en la fase 0 como lo pidió la justicia? Porque ese fue un pedido que se hizo y dispuesto antes de que él deje el cargo. Por varias cosas. La primera es porque había, digamos, cuando la Fiscalía le solicita, primero él ya no estaba en función, lo primero. Segundo, es que no hay un buen manejo de la información, lamentablemente. Pues, como le digo, no hay una lista preestablecida, sino que desde los diferentes lugares, desde los diferentes centros y hospitales se reenvía la información. Entonces había un problema de concentrar toda esa información para poderla remitir a la Fiscalía. Entiendo, ahí hubo una deficiencia de carácter administrativo por parte del Ministerio, pero yo entiendo que sí se le entregó a la Fiscalía estos nombres. La Fiscalía realizó estos allanamientos porque parece que lo que le molestó es no ver los nombres del propio ministro Ceballos, del presidente de la República, del entorno del presidente, porque esto no se manejó de manera adecuada y esto no estaba dentro de un listado de algunos de los hospitales, ¿no? Parece que esto se realizó de manera más bien de carácter informal, pero, digamos, tiene justificación, ¿no?, que se vacune finalmente el presidente Moreno y el entorno. Alguien por ahí podría decían, ¿no?, el presidente Piñera se vacunó después de todo el mundo y acá el presidente Moreno entre los primeros. Piñera no tiene la condición física que tiene Moreno. Y si se vacuna el presidente Moreno, me parece, a mí al menos, me parece bien que se haya vacunado su entorno, la persona que le empuja la silla, etcétera, que ha sido muy criticado por la ciudadanía. Pero a mí, en cambio, eso me parece correcto. Y esos nombres son los que no estaban en los listados entregados a la Fiscalía. Por eso Fiscalía, digamos, realizó un allanamiento. Creo yo que pensaron que podían encontrar más cosas y realmente no encontraron mucho más. Yo coincido ahí plenamente con usted, doctor Encalada. Es decir, el presidente de la República es el presidente de la República y en este caso, por mal que nos caiga, por pésimo que considere uno que es el presidente, Moreno tiene una condición que lo hace distinto del resto. Además de una persona adulta mayor, tiene discapacidad, su entorno tenía que ser vacunado. Pero, o sea, digamos, relacionando eso con el resto del escándalo, a mí me sorprende que, por ejemplo, la esposa de uno de los periodistas también haya sido vacunada. Y yo quisiera saber también si es que lo del Rotary Club de Guayaquil estaba previsto también dentro de esa fase en la que estaba todavía a cargo el doctor Juan Carlos Ceballos. Cuando se vacunaron los Rotarios de Guayaquil ya no estaba el exministro Ceballos. ¿Pero estaba previsto eso desde antes o no? A ver, el mismo día que se vacunan los Rotarios, se vacuna el Club de Leones en Quito. Pero sobre el Club de Leones no hubo ningún cuestionamiento. ¿Por qué razón? Porque lo hicieron bien. El Club de Leones y el Club Rotarios piden que se haga la vacunación para su gente, sus médicos que están atendiendo en primera línea y sus médicos jubilados. En el Club de Leones de Quito se hizo muy bien, por eso nadie se queja. Pero en Guayaquil lo que yo entiendo es que se vacunaron gente que no estaba prestando servicios de salud, porque estos dos clubes han brindado servicios de salud y han estado también en primera línea, entonces tenían derecho también a la vacunación en la fase 0. No sé si esto fue establecido ya cuando estaba el ministro. Lo cierto es que cuando se dieron la vacunación, él ya no era ministro. Doctora Encalada, por todo lo que usted ha expuesto, por su teoría de que aquí no hay ningún tipo de delito, ¿cuál va a ser el desenlace de este proceso? ¿Esto va camino al archivo? ¿Usted cree que la Fiscalía va a archivar el tema y dejarlo allí? ¿O qué cree que va a pasar? Estamos en el momento más intenso de la investigación. La semana anterior hubieron allanamientos, toda esta semana se han convocado a funcionarios, a personas beneficiarias de la vacuna. Es decir, estamos en el momento más intenso, pero yo veo desde lo jurídico no encuentro fundamento para que se inicie un proceso penal. Y dentro, digamos, cuando se investiga un hecho, puede tener dos desenlaces, o el inicio de un proceso o el archivo. Entonces yo confío que esta investigación termine en archivo, no ahora, ¿no?, que sería, digamos, imprudente políticamente, pero sí creo que más adelante debería terminar en el archivo, y le doy una explicación jurídica porque creo que la ciudadanía también lo necesita. Lo que se investiga es un supuesto tráfico de influencias. Si uno escucha tráfico de influencias,
bueno, parecería que sí, ¿no? Pero habría que leer el artículo. El tráfico de influencias o todos los delitos de corrupción tienen, aunque pueda ser discutible, tienen una connotación de carácter económico. Aquí no hay ninguna mención de que, por ejemplo, se han vendido las vacunas. Eso nadie lo dice ni lo puede decir. Luego, el tráfico de influencias necesita que haya un acto de prevalencia de la autoridad, en este caso el ministro Ceballos, para torcer la ley, ¿cierto? Para que cambie la resolución un funcionario y favorezca a una tercera persona. Sucede que el plan de vacunación no es ninguna norma, no está recogido en ninguna norma del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no hay obligación jurídica de seguir un orden. Claro que se hizo, en función del plan de vacunación, se hizo una priorización y en términos generales se la ha venido cumpliendo. Pero nadie puede decir que al invitar a una persona que no estaba, que le invitaron a saltarse la fila, por ejemplo, si ese fuera el hecho, eso no constituye una contradicción con ninguna norma. Y por último, la vacuna es un derecho universal, así que nadie puede decir se benefició a uno, se perjudicó a uno por favorecer a otro, cuando todos tenemos derecho. Y por último, la concesión de la vacuna no obedece ni a ninguna resolución del poder público, ni tampoco a un acto administrativo del poder público. Por todos estos hechos, no hay forma de adecuación del tráfico de influencias con estos hechos que se investigan. Hay algunas cosas que me quedan sueltas, doctor, y que quisiera también ahí una reflexión suya. Una con respecto a este tema, ¿no? De la configuración de un supuesto delito de tráfico de influencias o peculado o algún beneficio económico que pudieran tener. Está claro, el valor de la vacuna me parece además que es mínimo, ¿no? Pero más allá de eso es por qué mantienen en reserva el costo o el valor de la adquisición de las vacunas. Eso no lo ha dicho ni Ceballos ni Farfán y lo mantienen en absoluto hermetismo, entonces no le dicen la verdad al país. Y este es del gobierno de la cirugía mayor de la corrupción y no sé qué cuentos más, ¿no?, que le han vendido al país. Eso por un lado. Por otro, usted decía hace un momento que en este país la justicia siempre ha utilizado últimamente la cárcel como medida de primera instancia cuando debería ser lo último a lo que lleguemos, ¿no? Cuando ya finalmente se determine la responsabilidad de una persona en el cometimiento de un delito. Pero acá hemos visto que durante estos últimos años se han perseguido personas y no se han perseguido a los delitos. Y lo tercero es que con la pregunta que le formulaba hace un momento de la salida de Ceballos del país, por su respuesta, a mí lo que me deja, pensando es que Ceballos no confía ni en la justicia ni en el gobierno. A ver, vamos. Vamos con la... Usted dice, bueno, el tráfico de influencias ya me referí, usted dice, bueno, podría haber un peculado quizás. El peculado, claro, el valor de la vacuna son $7 aproximadamente lo que esta cuesta, digamos, en promedio. Y luego es que para que exista peculado tiene que haber abuso de recursos públicos. Conceder una vacuna cuando todos tenemos derechos, nunca puede haber un abuso, de ninguna manera, porque al final cualquier persona que vaya a ser inoculada, incluso un deportista de élite que no tenía nada que ver, incluso en ese caso tiene el derecho. Entonces, por ahí no va el asunto. El contrato de adquisición de las vacunas tiene una cláusula de confidencialidad, y yo entiendo que esta es una imposición de las farmacéuticas, cosa tan complicada porque cuando se suscriben estos contratos con estas cláusulas, estás obligado a su cumplimiento so pena de, no sé, de sanciones económicas súper altas. Entonces, realmente, y entiendo que así opera en muchísimos de los casos, no me atrevería a decir en todo el mundo, pero entiendo que en muchos de los casos estos contratos son contratos modelos con los estados. Y entonces, claro, hay una cláusula de confidencialidad. Ahora el ministro actual que le pregunten a él a ver qué dice, pero cuando se firmó había una cláusula de confidencialidad que yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera conozco cuánto costó realmente. Solo me han mencionado cuál es el promedio. La cárcel como último recurso, por supuesto, en cualquier estado democrático así sucede. Y esa es su percepción, Alexis, cuando usted dice en los últimos años se ha perseguido personas. Yo creo, honestamente, que en el gobierno anterior fue peor el secuestro de la justicia. Yo lo identifico con, digamos, en persona al secuestrador de la justicia, que ventajosamente ya no está. Y creo que esos momentos fueron mucho más críticos de la justicia, porque yo vivo de esto. Yo sí le puedo decir con conocimiento de causa. Fue muy difícil el ejercicio de la profesión en los tiempos del correísmo o en el tiempo del señor Yalc. Ahí había un secuestro absoluto de la justicia o en el tiempo del señor Galo Chiriboga. Creo que después de una sentencia de la Corte Constitucional que les quitó la guillotina al Consejo de la Judicatura cuando declaró inconstitucional aquella norma por la cual se podía sancionar a jueces y fiscales,
que no resolvían, como decía el poder político, es decir, este famoso error inexcusable. Creo que el sistema de justicia se ha liberado un poco, sin que con esto signifique que tengamos un poder judicial absolutamente independiente. Lo que le digo a Alexis es, yo no creo que la justicia sea independiente, pasa por una reforma de carácter orgánica, normativa, constitucional, pero sí quiero decirle, y como siempre soy muy enfático, antes creo había mucho más control de los jueces por parte del poder político, y ahora que todavía lo hay, creo que es menor. ¿Por qué se fue el ministro Ceballos? No es por un tema de confianza o de desconfianza, creo, bueno, los temores lo pueden tener cualquiera, es porque creo que como cualquier persona quizás haría lo mismo, es decir, tratar de desintoxicarse, volver a su lugar, estar con sus hijos, y no ver que está enfrentando el escarnio público como si fuera un genocida. El doctor Ceballos no ha cometido pues un crimen aquí no sé, ni siquiera de narcotráfico, genocidio, asesinatos, femicidios, no. A él lo están acusando como que fuera el peor criminal de la historia del Ecuador, y eso a mí me parece una absoluta desproporción. Por eso, desde lo humano, yo entiendo que él se haya ido. Bueno, ¿usted cree que él tuvo una actitud ética? Digamos, la carta es eso, ¿no? La carta es eso, él empieza pidiendo disculpas por la demora en responderle al país. Creo que cuando uno está, cuando uno mismo enfrenta el problema, pierde un poco la objetividad. Él defiende mucho su proceso de vacunación, es difícil que él le va a discutir cualquier decisión, porque le va a decir, no, todo esto lo hicimos bien, pensando en esto. El hombre estuvo enfrentando la pandemia, la cogió en el peor momento, ¿cierto? Algún mérito debe tener. Él no ha sido un político jamás de carrera, de pronto lo llamaron a que venga a enfrentar el momento más crítico de la humanidad, y el tipo se puso al frente. Entonces, que ahora de pronto convertido en enemigo público, sí, a mí me parece injusto, honestamente me parece injusto, sin dejar de reconocer que la ciudadanía tiene razón cuando dice, bueno, ¿por qué a mi abuelo no lo vacunaron y sí lo vacunaron a tal o cual persona? Yo eso lo entiendo, pero me parece que hay que poner las cosas en un justo equilibrio. De lo que he conversado con el doctor Ceballos, él está arrepentido de haber servido para el gobierno del presidente Moreno por la forma incluso como finalmente fue tratado. Yo no tengo una amistad con él estrecha, a mí me ha contratado ahora, claro, obviamente conversamos ya, pero estas cuestiones de si está arrepentido o no, y además creo que no significaría nada, porque ya lo hecho está. Bueno, alguien tendrá que hacerse responsable de las más de 40,000 muertes en la pandemia también, ¿no? Por el pésimo manejo de la pandemia, digo. O sea, el ministro, el gobierno, alguien. Claro, pero no sé si, a ver, el principal problema que tuvimos en Guayaquil, ¿no es cierto? Me parece que ahí fue el mayor número de contagios. Luego en el Ecuador me parece que se la contuvo. Si ustedes ven el número de contagiados con el número de muertos, quizás el Ecuador no tiene tantos muertos comparado con otros países. Hubiéramos querido que no exista ninguna, pero enfrentamos una pandemia súper difícil. Si quiere ser responsable, bueno, hágaselo responsable políticamente, pero que ahora lo quieren acusar al ministro Ceballos de asesinato por los muertos en la pandemia, por favor. Creo que también, ¿no es cierto? Hay que poner las cosas en orden. Si esa actuación de él ustedes consideran que es una actuación negligente desde lo político, bueno, vayan a la asamblea. Y creo que ahorita está en proceso un proceso de juicio político, pero yo más bien creería que el ministro Ceballos tuvo una buena actuación frente al enfrentamiento de la pandemia. Vamos a ver qué pasó en Guayaquil, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿En Guayaquil? ¿Qué pasó ahí? Ausencia del Estado. Las primeras semanas. ¿Qué pasó las primeras semanas? Ausencia del Estado. Bueno, que sean responsables las personas que tenían el control de ese momento. El ministro Ceballos entró después. Por eso le digo, doctor, o sea, alguien va a tener que hacerse responsable de lo que sucedió en pandemia y después también, claro. Hay una declaración del ministro Ceballos, del exministro Ceballos, que, digamos, también dice mucho de él. Cuando responsabilizaba a los médicos de haber llevado el virus a los hospitales. ¿Qué decir sobre eso? A ver, nuevamente, Alexis, yo empecé esta entrevista diciendo que yo justifico mi asistencia a esta entrevista generosa que ustedes me la han formulado. Yo soy abogado del doctor Ceballos frente a la investigación de Fiscalía. Yo no soy un representante de él para justificar las decisiones o las declaraciones que él haya tomado. Primero, porque no tengo esa autorización, no tengo esa delegación, y segundo, porque no tengo el conocimiento para justificar las decisiones de carácter médico. Yo no soy un médico, como para hablar del plan de vacunación si estuvo bien o mal. Yo insisto, mi defensa de él es frente a la investigación de Fiscalía y con
todo conocimiento puedo hablar de los delitos que se le están atribuyendo. Doctor, o una de los pregunta hechos más. que se están atribuyendo. En ese plan que decía, que dice el doctor Ceballos que sí había, y que Moreno después dijo que no, que estaba solo en la cabeza del ministro, ¿constaban únicamente los centros geriátricos públicos o también constaban los centros geriátricos privados, que es donde se vacuna la madre? Centros geriátricos públicos y privados. Porque nunca se hizo público ese plan. No, el plan es público. El plan es público, creo hasta ayer estaba colgado en la página web del Ministerio de Salud, hay 3 versiones, el primero es de octubre y el último era del 21 de enero. Ese plan estaba colgado en la página web del Ministerio de Salud y que creo que lo borraron ahora que ya han sacado en 3 días, han hecho otro plan. Pero eso fue presentado de manera pública, colgado en la web, yo lo tengo en mi teléfono celular, se lo presentó a la Fiscalía General del Estado. No, esto sí ha sido público y ahí se establecen clarísimos los lineamientos y de hecho en el mismo plan se dice que este plan debe ser flexible, es decir, se va evaluando, ¿no es cierto?, qué se puede hacer, qué cambios se pueden hacer, porque así mismo es la pandemia nos exige, nos obliga a ser flexible. Para finalizar, doctora Encalada, esta fase de la investigación, ¿cuándo concluye? Porque las versiones, entiendo, están previstas hasta la siguiente semana. ¿Cuándo concluye esta fase? Y si está previsto más versiones del exministro. La investigación previa tiene un plazo de duración, de acuerdo a la ley, de 1 año en los delitos sancionados con 1 año de prisión y 2 años en los delitos sancionados con más. 1 año en los delitos sancionados con pena de menos de 5 años y 2 años en los delitos sancionados con pena de más de 5 años. Lo cierto es que por la carga procesal que tiene la Fiscalía, las investigaciones duran una eternidad. Entonces, no es que tenemos un plazo definido y decir hasta tal fecha se va a acabar, no. Yo creo que lo que va a pasar en este caso es que en este mes, el próximo mes, que será la investigación todavía muy intensa, la Fiscalía, espero, porque no hay elementos, no tome la decisión de formular cargos y después este caso pasará como tantos otros, quedarán ahí un poco en el archivo de Fiscalía y en algún momento, en el próximo año, ojalá, logremos el archivo de la investigación. ¿No están previstas más versiones del ministro? Sí, muchísimas. Ya le digo, estamos en el momento más intenso. Hay todos los días, en un poco ya empezamos con declaraciones, aquí me conecto a las versiones, y así todos los días. Muy amable, doctor Pablo Encalada, abogado del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto. Placer, buen día. Doctor. Muchas gracias, muy amable. Son